Título: Jonás, el descanso de la obediencia, en el Verbo hecho carne, y la desobediencia endormida en sus comparaciones. Dios llamó a Jonás, que su nombre significa paloma, como al Espíritu Santo, el cual me llevó a escribir estas palabras, para que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, representándolo como al mundo, al entender espiritualmente. Era un pueblo donde la maldad de la gente abundaba, pero recuerda que la gracia de Dios siempre sobreabunda. Pero aunque quiera escapar a Tarsis y de su voluntad, hermanos, déjame decirte lo que el Espíritu me llevó a anunciar por estas cartas que os envío, porque todo va en la obediencia del llamado que Dios nos hizo. Más aún dice la historia que Jonás huyó de la presencia de Jehová, pero estando en el barco, bajó al interior de la nave y se echó a dormir al entender espiritualmente. Y me preguntaba, ¿por qué en la desobediencia de Jonás veía el proceso del sacrificio y la resurrección de Cristo? Solamente fue para recordarnos, hermano, que Jesús vino para el pecador. A la diferencia, si Jonás era hombre, Jesús fue el Verbo hecho carne, dejándonos este escrito como la señal de Jonás, para que veamos a través de las escrituras su cuerpo en la cruz. Me explico. Si Jonás, en un sentido, se quedó durmiendo por su desobediencia en medio de la tempestad, pero ¿cómo pudo tener esa confianza en Jehová Dios?, me preguntaría. Más aún, el descanso de la obediencia, a la diferencia de Jesús, fue relatarnos la carne crucificada y permaneciendo callando en silencio con el sufrimiento, les dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que se hacen, venciendo como hombre y no como Dios. Pues sepáis que así debemos de ser, hermanos. Y sigue diciendo la narración, que despertaron a Jonás, y le dijeron cada uno a su compañero: venid y echamos suertes, para que sepamos por la causa de quién no ha venido este mar. Y echaron suertes, y cayó sobre Jonás. De cierto os digo, al igual es mi vida espiritual, puesto en el Hijo del Hombre, crucificando mi carne, de la misma manera que el Cristo, cuando le hubieron enclavado, dice los escritos, que repartieron entre sí su vestido, echando suertes. Pues de esta forma, en verdad os digo, si muchos soldados se reían de mí, otros marineros se hacían preguntas de quién soy realmente, al entender espiritualmente. Y sigue la Biblia diciendo que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, el cual se aquietó de su furor y se calmó la tempestad. Así que mejor temer a Jehová y ofrecerle sacrificio digno, porque muchos harán sus votos y sabrán lo que el Espíritu dice por mi boca. Porque como estuvo Jonás con esta señal en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero fue en mi sepultura donde he podido también yo mismo, hermano, resucitar, obedeciendo y sacrificando mi carne, muriendo en Cristo. Con voz de alabanza pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Más aún, la historia sigue diciendo que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y cuando vino palabra de Jehová por segunda vez hacia él, diciendo: ves a Nínive, fue conforme se le mandó, una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, al entender espiritualmente. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De la misma manera, conforme os anuncio hoy a vosotros, hermano, arrepentiros. El mundo que representa Nínive
su fin se acerca, porque pronto regresa el Mesías Yeshua, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas y dubitable, apareciéndole durante 40 días a los discípulos y hablándole acerca del reino de Dios, para que podíamos recibir hoy el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y no le hizo nada a Nínive. Pero Jonás, representando como al simple hombre, un siervo inútil como yo mismo, dice que se enojó y se expresó de esta manera: sabía yo que tú eres Dios, clemente piadoso, tardo en enojarte, mas aún de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque es lo que decía aún estando a mi tierra, quejándose. En otras palabras venía a decir: si no he muerto, Señor, en Cristo, porque aún vivo, ¿de qué me sirve predicarles a entender espiritualmente? Y salió Jonás de la ciudad al oriente y se hizo una arramada, sentándose debajo de la sombra para ver de lejos lo que aconteciera a Nínive. Pero Dios hizo crecer una calabacera para que Jonás estuviera bien, pero al día siguiente preparó Dios un gusano y la secó. Y Jonás dice en el relato que se enojó mucho y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en otra noche pereció? Al entender espiritualmente, de la misma manera representaba la mente de Jonás, que fue corrupta por ser torpe al no entender su desobediencia. Pero recuerda, hermano, que las pensadas del hombre no son las de Dios. Si en el transcurso de los 40 días Jesús resucitó y le enseñó, después subió al cielo. Y dice en los Hechos 1:15 que Pedro se levantó en medio de los hermanos, y eran reunidos como 120 en números para elegir un siervo, y echaron suerte y cayó sobre Matías como a Jonás. Y no tendré yo piedad de Nínive, dijo Jehová, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y me dijo a mi espíritu, conforme me habló, al igual os digo, para aquel que tenga oído oiga, porque hoy un día soy mucho más siervo predicando el evangelio en este mundo, y te escogí como Matías entre todos para predicarle el arrepentimiento, enseñando que todo empieza por la obediencia a su palabra, conforme al llamado que Dios te hizo. Así dice el Señor Jehová, tu Dios. Amén.